dé de su Santo Espíritu para entenderlo. Señor, te damos gracias en esta preciosa hora. Después de haberte adorado, alabado, bendecido tu nombre, sabemos que lo hacemos constantemente, porque la verdadera adoración nace de un corazón nacido de nuevo, nace de un corazón agradecido, un corazón lleno de gratitud. Ese corazón, Señor amado, que está hambriento de tu palabra, que anhela por conocerte, que anhela por estar en tu presencia, en tu casa, aprendiendo de tu palabra, Señor. Con esta motivación, Señor, que hay de conocerte cada día más, te pedimos, Señor amado, que nos lleves, Señor, a través de tu palabra a conocerte, porque al entender un poco tu palabra queremos saber más de ti. Hoy, Señor amado, empezamos, Señor, un estudio nuevo en el cual, Señor amado, queremos que tú nos ayudes a entenderlo. Tal vez, Señor amado, cuando lo oímos por primera vez no lo entendemos, pero si lo volvemos a oír, lo vamos entendiendo poco a poco. Te pedimos, Señor, de tu ayuda, porque queremos aprender de ti. Sobre todo, Señor, que nos enseñes a través de tu palabra, Señor, a través de las escrituras, Señor, porque es ahí donde te vamos conociendo y vamos aprendiendo de quién debemos de depender y a quién entregamos nuestras vidas, Señor. A quién estamos entregando nuestras vidas, sobre quién está nuestra vida, nos da confianza, nos da seguridad, Señor. Por eso, Señor, es que en esta hora te agradecemos y te pedimos, Señor, te rogamos, Señor amado, que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, porque es tu palabra la que queremos conocer. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos, para empezar un poquito le voy a dar una definición de lo que es hermenéutica bíblica. Yo les había comentado, ¿verdad?, que había estudiado un poquito y me empecé otra vez a buscar. Para empezar, usted puede también buscar en cualquier diccionario para adquirir la definición de hermenéutica. Yo lo busqué en la enciclopedia Wikipedia. Usted puede buscarlo en cualquier otro diccionario. Y quisiera, ¿verdad?, explicarles lo que es la definición de hermenéutica. Se los voy a leer una vez y conforme vamos viendo la clase, vamos viendo las escrituras, vamos a ir viendo las definiciones, las reglas que hay para interpretar la Biblia. Tal vez, hermano, usted dice, pero ¿qué es lo que la hermana nos está dando? En toda iglesia debería de haber reglas, tanto en la iglesia como en las escrituras. Voy a poner un ejemplo para más o menos enfocarlo. Cuando usted va a un juzgado, a la corte, hay reglas para sentarse, hay reglas para conducirse, cómo expresarse. Usted no puede entrar haciendo alboroto, haciendo ruido, usted no puede entrar con gorra, son reglas que tienen. Otra de las cosas que nosotros podemos ver en las iglesias, muchas veces no participamos de eso, pero deberíamos de conducirnos bien ante la casa del Señor, respetando, ¿verdad?, porque hay reglas. Así como todo tiene reglas para que no se salga todo de su control, los estados también tienen leyes y todo. Vemos que hay unas reglas para interpretar la Biblia. ¿Por qué usted cree, hermano, que han salido falsas enseñanzas, torcidas, un montón de sectas por errar en las traducciones de la palabra? ¿Por qué usted cree que unos en una iglesia creen una cosa y en otra iglesia que no creen otra cosa? ¿Por qué? Porque muchas veces no se le da el lugar a la palabra de Dios
Porque una de las cosas principales que nosotros podemos ver en la palabra del Señor, que la palabra del Señor nos advierte, ¿verdad? Aquel que quite, aquel que añada a las Escrituras, tendrá sus consecuencias. Nosotros tenemos que basarnos única y exclusivamente en la palabra del Señor para llevar nuestra vida cristiana, porque el Señor nos dejó las Escrituras. Podemos basarnos en la historia original, ¿verdad? De las crónicas, de libros que nos ayudan, pero no tiene que ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad como regla del cristiano tiene que ser su Biblia. Amén. Entonces, la definición de la palabra hermenéutica esto sí lo puede usted escribir, es el arte de interpretar la Biblia. Hermenéutica es el arte de interpretar la Biblia. El arte de interpretarlas depende de lo adecuado del método utilizado, especialmente del método dramático, histórico, que tiene en cuenta tanto la crítica filosófica como el impacto del contexto sobre el texto. Ahorita se lo voy a ir explicando poco a poco. Hermenéutica del griego hermeneutike, así como se escucha, hermeneutike, con K, hermeneutike. Y después del hermeneutique viene la palabra tegene, que es T-E-J-N-E. ¿Cómo? La palabra griega es hermeneutike con K. Y después usted le pone T de Tomás, E-J-N-E. Que esto significa interpretar, traducir, explicar. Entonces, es el conocimiento y el arte de la interpretación de los textos para determinar el significado exacto de las palabras mediante las cuales se ha expresado un pensamiento. Aquí viene otra palabra derivada que se llama exégesis. Exégesis del griego exegeomai. Exegeomai. E-X-E-G-E-O-M-A-I. Exegeomai, que significa explicar. Implica la interpretación crítica y completa de un texto. La distinción entre exégesis y hermenéutica es muy sutil, pues no son términos que tengan necesariamente un significado diferente. De hecho, se utiliza de forma intercambiable en la mayor parte de los casos, según la intención del que use los términos. Se puede dar a interpretación bíblica centrada en la literalidad del texto y en la reconstrucción de su significado original en el momento de su redacción, o sea, de su lectura. Pero también puede darse a entender que exegesia sea la explicación de la Biblia y hermenéutica el conjunto de reglas que se siguen para llevar tal explicación. Esto usted lo puede encontrar en cualquier diccionario que usted lo busque. Son reglas para interpretar las escrituras. ¿Qué es hermenéutica? Es el arte de interpretar las escrituras. ¿Qué es exégesis? Exégesis es la explicación de la Biblia. Es junto. Entonces, como vamos a ir estudiando, vamos a ir entendiendo poco a poco, tal vez usted no agarró mucho, pero conforme vamos viendo, vamos a ir desglosando para poder entenderlo. Para empezar este estudio, quisiera que fuéramos
Segunda de Pedro 3:15. Yo anoté, me tomé el tiempo para anotar los versículos bíblicos para a veces no estar buscándola tanto en la Biblia, pero pues usted lo va a comprobar con su Biblia, que es lo mismo que le estoy leyendo, porque yo solamente lo escribí. Segunda de Pedro 3:15. A estos versículos vamos a ver por qué es importante tomar en cuenta la hermenéutica. Segunda de Pedro 3:15 dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí, hermano, yo quisiera que usted apuntara una palabra tan importante, que es entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Por qué la expresión difíciles de entender? Yo quisiera preguntarle, usted si quiere puede contestar o no. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos leído la palabra y no la hemos entendido? ¿Cuántos de nosotros hemos leído la palabra, la entendemos, pero muchas veces no alcanzamos a interpretar una palabra? Como en este caso, ¿verdad? Yo les había explicado una vez lo que significa la palabra menesteroso. Muchas veces nosotros leemos la palabra del Señor y lo intuimos que quiere decir menesteroso, pero nunca nos tomamos el tiempo para buscar qué es lo que significa esa palabra. ¿A cuánto les ha pasado así? Bueno, uno o dos. Pero nos ha pasado, ¿verdad? ¿Por qué se da esta razón, hermano? La palabra del Señor muchas veces nos advierte en la Escritura, como en este caso, hay algunas difíciles de entender. Aún muchas veces a mí como que todavía se me quedaban cosas en mi cabeza que yo no las entendía. Como en este caso, yo no lograba entender lo que significa. No sé a cuántos de las hermanas les ha pasado. No lo decía como para salvarme a mí misma, en el sentido de salvación a mí misma, pero no lo lograba entender. Yo solamente quedaba hasta ahí, pero no lograba entender. Gracias a Dios, pues, ¿verdad? Le doy gracias a Dios que por medio en casa de oración estamos escuchando la palabra del Señor, y también pues es de mucha bendición las enseñanzas tan hermosas que se dan de la palabra de Dios. Y era este versículo, ¿verdad? Que más adelantito lo vamos a ver, que la mujer se salvará engendrando hijos. Yo no sé cuántos de ustedes han leído esa porción de la palabra, las hermanas. Y a veces yo no lo lograba entender. Ahora sí que solo teniendo hijos ya nos vamos a salvar. No sé a quién de ustedes se hizo esa pregunta, si lo han leído. Pero pues por eso trajeron su libreta para anotar, ¿verdad? Seguimos. Hay otra palabra aquí que dice las cuales los indoctos. Si uno no sabe, uno se queda indocto, si uno intuye, como son personas que no conocen y hasta ahí, ¿verdad? Pues sí, exactamente, ¿verdad? La palabra indocto es alguien que no está versado en las escrituras. Alguien que, como nosotros, vaya, que por la intuición, por la mera intuición, creíamos que eso es lo que dicen las escrituras y así lo enseñamos. No nos tomamos el tiempo para buscarlo en un diccionario y mucho más en su origen, en el original, en el que fue escrito y en qué época y por qué fue dicho esa palabra. Y eso es lo que vamos a ir, por eso es la hermenéutica, es la exégesis, sacar las cosas de donde están empolvadas, en qué tiempo se escribió, por qué se escribió, quién lo dijo, por qué lo dijo. ¿Sí? Entonces,
La palabra indoctos, alguien que no está versado, alguien que no está estudiado las escrituras. E inconstantes, todos sabemos que es una persona inconstante. Alguien que hace las cosas hoy sí, mañana no, ¿verdad? Una persona que hoy es, mañana no. Una persona que hoy viene a la iglesia, mañana no. Son inconstantes. Esto no es para decirle a ustedes, ya me está ofendiendo porque me dice que yo solamente voy un día sí, un día no. No, esto es para que nosotros aprendamos a ver qué es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Voy a hacer un paréntesis aquí. Algo que hoy vi, ¿verdad? Que le digo al hermano Luis, uno cuando ya cree haberlo visto todo, siempre sale algo nuevo. Como dice, ¿qué más de esto puede pasar? Y a veces pasan otras cosas que lo dejan a uno, Dios mío. Vengo con este pensamiento porque hoy yo había visto pues en un... usted ve que a veces suben fotografías con escritos, pensamientos, y decía este pensamiento, ¿verdad? No permitas que te hagan el bullying espiritual. Cuando yo me quedé viendo esto, habían varias frases que decían, eres hijo del diablo, estás en pecado, cosas como tales, y digo yo, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? Cuando yo me quedé pensando en esto, yo digo yo, no puede ser posible que Juan el Bautista le hacía bullying a los demás. No puede ser posible que ahora tomen a Jesucristo como que Jesucristo le hacía bullying a los fariseos y a los saduceos. Cuando les decía hipócrita, les estaba diciendo una verdad. ¿Cómo se atrevería usted a decirle a una persona que le da una cara aquí y la otra cara allá, sin ofenderlo? ¿Cómo? Hipócrita. Ahora, ¿se atrevería a decírselo en su cara? Ahora decirle a una persona lo que está haciendo, decirle el pecado, es hacerle bullying espiritual. Por favor, hermano. En ese caso, cerremos las escrituras y vayamos a gozar de la vida. ¿Hasta dónde llegan los pensamientos de gente que tal como no puede interpretar las escrituras como se debe? Por lo cual dice, hay muchos inconstantes e indoctos en esta palabra. ¿Eso quiere decir indoctos? Indoctos es una palabra, es una persona que no sabe, que nada más porque piensa que eso dice la palabra y ya predica de un versículo que le parece que así dice. Leámoslo otra vez, 2 de Pedro 3:15, leámoslo y vamos a ver con este entendimiento, ¿ok? Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, los que no conocen la palabra, e inconstantes, que un día están y un día no, que un día la Biblia, el otro no, tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Usted si leyó rápido, usted no vio lo que es la palabra que está ahí, las otras escrituras. O sea, ¿cómo? ¿Usted se había dado cuenta de esa palabra? Si usted dice, ¿cuáles otras? Eso, ya lo vio. ¿Qué se refiere a la cual es otra? Y fíjese, nosotros lo leímos la primera vez y ¿cuántos se dieron cuenta de esta palabra? Pero de esto se trata, hermano, de leer la palabra del Señor quieta, detenidamente, buscando las palabras. No es fácil, hermano. Porque es fácil leerla e intuir lo que dice, pero sacar el verdadero significado del griego, del idioma que fue escrito, del arameo, del hebreo, es diferente, hermano. Ahora, las otras escrituras se refieren
al Antiguo Testamento, Las las otras escrituras. Acuérdese que antes se daban rollos, escritos, pergaminos, son diferentes. Entonces son las otras escrituras. ¿Ya entendió un poquito más? Seguimos. Fíjese lo que dice, ¿para qué? Para su propia perdición. Por eso es importante la sana doctrina para caminar seguros. Esta palabra para su propia perdición. Imagínese usted, una persona que es inconstante, que le da igual si conoce la Biblia o no, le da igual si está en la Biblia o no. Tú eres inconstante, es para su propia perdición. ¿Por qué? Porque él solo se está interpretando la Biblia a su propia manera. Por eso en la Biblia hay reglas de interpretación. Y la primera regla fundamental es que la Biblia es su propio intérprete. Anótelo ahí. La Biblia es su propio intérprete. Usted no puede ir a decir, ay hermano, ¿usted qué cree que dice aquí? Es bueno estudiarlo, pero la misma Biblia se explica solita. La Biblia es su propio intérprete. Por eso es importante, ¿verdad?, escudriñar las escrituras. Las personas, hermanos, que son inconstantes, indoctas en las escrituras, no están versados en las escrituras, inventan doctrinas raras, tuercen las escrituras. ¿Por qué usted cree, hermano, que usted ve en una iglesia y usted dice, ¿por qué los hermanos actúan así, se visten así, hacen así? ¿Por qué? Porque como estamos viendo en las predicaciones que nuestro hermano Luis está llevando los domingos, sobre el hablar en lenguas, sobre el qué es lo que significa estar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué usted cree que entra a una iglesia y todos hablan en lenguas y no se sabe ni quién es el pastor, ni quién es el intérprete, ni quién es el... Porque hasta los diáconos están sacudiendo, se están temblando. No se sabe ni quién es ahí, ni quién es acá, no se sabe. Acuérdese que todo en la iglesia tiene un orden. Dios es un Dios de orden. Y por esa manera, porque Dios es un Dios de orden, Él quiere que la palabra de Dios se interprete en orden. Yo le voy a decir una cosa, mi hermano. A usted le dijeron, a usted le predicaron un evangelio de victoria, un evangelio que usted no iba a sufrir, un evangelio donde aquí no hay enfermedad, un evangelio donde aquí solo hay prosperidad, un evangelio donde aquí todo es armonía y todo es amor. A usted le predicaron ese mensaje, a usted lo engañaron, hermano. Pero usted me dice, ¿cómo que me engañaron? Entonces, ¿quién cree en un Dios así? Espérese tantito. Ese fue el mensaje que a usted le predicaron, no lo que Dios dice en la Biblia. Y no lo estoy diciendo de una forma que niego que Dios es y hace todas estas cosas, como sanidad, como prosperidad. Claramente la palabra de Dios usted lee y sí le dice la palabra del Señor que usted es más que victorioso, o que usted, ¿verdad?, prosperará. Salmo 1. ¿Por qué digo esto? Me enfatizo en esto porque solamente le han enseñado un lado de la Biblia, pero no le han enseñado el otro lado de la Biblia. Le han enseñado a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, a un Dios bondadoso, a un Dios perdonador, pero del otro lado no le han predicado el Dios de juicio, el Dios de guerra, el Dios de disciplina. No es que se lo hayan enseñado todo completo, no le han enseñado todo completo, es lo que estamos viendo aquí, a enseñar todo completo. No enseñar nada más media verdad.
Porque la palabra de Dios es verdad. Y cuando a usted le predican de la Biblia, ¿cierto o no? Y usted dice, pero si leyó las escrituras, pero si de ahí lo sacó, yo lo estaba leyendo. Sí, hermano, pero le predicaron media verdad. Y una verdad a medias es una mentira. No es completa. No tiene toda verdad. Ahora, seguimos. Segunda de Pedro 1:19. Anótelo. Segunda de Pedro 1:19. Primero vamos a ir ahí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué se refiere la palabra aquí? Que nosotros, al entender la palabra, es para tener luz y entendimiento de lo que Dios nos ha hablado en su palabra. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra de Dios, a la cual dice, hacéis bien en estar atentos, para que entendamos, para que comprendamos, para que conozcamos lo que Dios nos quiere decir. Segunda de Pedro 2:1. Vamos a ir ahí. Ahora segunda de Pedro 2:1. ¿Y fue primero? Esa fue segunda de Pedro 1:19, la que acabamos de leer. 1:19. Ahora vamos a segunda de Pedro 2:1. Y dice la palabra: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Esto no es de hoy. Esto viene desde hace tiempo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Fíjese lo que hacen. Que introducirán encubiertamente. ¿Con qué lo van a encubrir? ¿No es con la misma Biblia? Herejías destructoras. ¿Qué son herejías? Son doctrinas que sacan fuera de la Biblia, de lo que Dios no ha dicho. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Fíjense. Estas personas que introducen encubiertamente doctrinas, ¿qué es la palabra doctrinas? Enseñanzas, que sí te llevan la Biblia, te leen la Biblia, pero son encubiertas. Herejías es algo que está fuera de la Biblia, fuera de lo que Dios dice. Herejías destructoras. Y aún negarán al Señor. O imagínese, usted entra a una iglesia y usted dice, ¿aquí creen en el Señor? Sí, sí creemos en el Señor. No te lo van a decir así abiertamente. ¿Sabes qué es negar al Señor? Que tú puedes muy predicar a Jesucristo, pero lo niegas en tus actos, lo niegas en tu vida. Dice, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchos, fíjese, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ciertamente o no, hemos visto, si los cristianitos bailan merengue, bailan bachata, pues entonces ¿para qué voy a la iglesia? Dicen. Pero aunque usted no lo crea, en las iglesias hasta cumbia se baila. Se danza. Porque ahora
el solamente cambiarle el nombre de baile a danza. Claramente la palabra de Dios, si usted le busca en el original, ¿qué es la palabra danza? La palabra baile, perdón, porque dice, has cambiado mi lamento en baile. Muchos torcidos le sacan esa escritura. Pero ¿cómo no? Si en la Biblia dice, has cambiado mi lamento en danza. Pero si realmente entendiéramos el significado. Entonces, por esa causa, ¿qué dice? El camino de la verdad. Lo que se ha enseñado en la palabra de Dios es blasfemado. Y por avaricia, otra cosa, vamos ahí. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Usted qué entiende mercadería de vosotros con palabras fingidas? ¿Usted no le suena como que te vendo y tú me das? Un mercader, ¿qué hace? Lleva su mercadería, la vende, luego regresa y trae más, y luego viene y vende, y luego va y compra, y luego... ¿Usted le suena algo de eso? Fíjese, hermano, ¿cuántos de los ministros del Señor llevan y traen mensajes que Dios les dio, CDs que Dios les dio, música que Dios les dio, cantos que Dios les dio? O sea, ya los salmos ya pasaron de moda. Ahora Dios les dio algo nuevo, algo fresco. algo que está de moda. Y vienen y te lo venden con palabras fingidas. ¿Qué es una palabra fingida? ¿Qué es fingir? Algo que no es verdad. Es como por decirle, yo voy a fingir un dolor de cabeza. ¡Ay, mi cabeza! Estoy fingiendo, pero usted me ve que es como que siente que a lo mejor sí. O que yo diga, ¡ay! Y usted me se para corriendo, hermana, ¿qué tiene? Te engañé. Eso es fingir. Eso es engañar. Y harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. En esta noche recibirás tu milagro. Dios está aquí, Dios me dice. Aleluya. El Espíritu Santo me está hablando. Como que si el Espíritu Santo fuera aquí. Y hacen y dicen palabras fingidas, palabras que te las creas, palabras de mentira. Hermanos, este año es el año de la abundancia. Este es tu año, iglesia. Ya la iglesia se para, aleluya, gloria al Señor, y empiezan a alabar a Dios y empiezan a hacer circo, maroma y teatro. Y este es el año, iglesia. Este es el año en que tu familia se va a salvar. ¿Quién no quiere escuchar eso, hermano? Este es el año en que tu milagro, en que tu enfermedad se va a sanar. Levántate, aleluya. Ven y da tu ofrenda y tu diezmo. Y ahí va usted a dar su ofrenda y su diezmo. Después la familia se terminó el año y nunca se convirtió. La enfermedad nunca se sanó. Y usted dice, pero Dios me engañó. Cuidadito. El que lo engañó fue el mono que le dijo, porque Dios no ha dicho eso. ¿Por qué dice? Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora quisiera que fuéramos a 2 de Timoteo 3:14. 2 de Timoteo 3:14. En lo que usted lo anote se lo voy leyendo. Del 14 al 16. 3:14. Sí. Y vamos, ok. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden
a ser sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo le dice a Timoteo, pero tú persiste en la enseñanza que has recibido. Y usted me dirá, hermano, pues si yo he recibido pura mentira, o yo he recibido, mire hermano, si usted lee la palabra del Señor, a usted no va a venir alguien que lo engañe, porque usted va a conocer la palabra de Dios. Pero es que a mí me dijeron, mira hermano, pudo haber que te he dicho, hasta a lo mejor hasta te prometieron algo y nunca te lo dieron, pero eso fue un hombre el que te prometió. Pero si Dios te promete algo en la palabra del Señor, no te va a decir en qué día te lo va a dar, pero te lo va a dar, porque Él no es hijo de hombre para mentir, Él no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Pero también cuando te dice que no te va a dar, también te lo dice que no te va a dar. Ahora, anote 1 Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente, fíjese, ¿a cuántos de ustedes han escuchado algo que le han dicho, este es el año y que el Espíritu Santo que me dijo? Pues fíjese lo que le dice el Espíritu. Lo que dice, pero dice el Espíritu claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatarán, dejarán la palabra del Señor, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Enseñanzas de demonios. Enseñanzas de que ahora tienes que hacer meditación espiritual. Por favor, hermano. Llámele yoga. ¿A qué se anda con rodeos? ¿Meditación en qué? Vamos a meditar. Hermanos, calladitos. Vamos a dejar que nuestro cuerpo repose. Es lo mismo que están haciendo los del yoga. Deje su mente en blanco. No piense en nada. Pues sí, es lo mismo, hermano. Doctrinas de demonios. Enseñanzas erróneas, torcidas. Viendo estos pasajes de la Escritura, entramos a la regla fundamental de la hermenéutica, que ya se le ha dicho, la Biblia es su propio intérprete. Muchas sectas, hermano, y errores doctrinales han surgido en el cristianismo actual y aún en el cristianismo pasado. Iglesias que aparentan ser bíblicas, doctrinas que aparentan tener una doctrina, iglesias que aparentan tener una doctrina bíblica, tomando versículos interpretados aisladamente, sin permitir que la Escritura a sí misma se explique o la explique. Para esto vamos a ir en Hechos 20:27, donde podemos ver que dice la Escritura, aquí Pablo hablando, diciendo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Muchas iglesias caen en errores doctrinales por no enfatizar todo el consejo de Dios, sino en una parte. Acuérdense que estábamos viendo en la serie de Romanos los extremismos. Enseñan un extremo y el otro no. Para las Escrituras tiene que haber un equilibrio. Tenemos que llevar nuestra vida en el equilibrio espiritual. Para empezar, hermano, hay una pregunta. Usted puede decir, contestarlo.
intérprete de la Biblia? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién fue el primer intérprete de la Biblia? Yo. No, él la escribió, ¿verdad? Pero ¿quién fue el primero que la interpretó? ¿Quién? Jesucristo. ¿Qué dice, hermano? El que la leyó. El primer intérprete de la Biblia fue Satanás. Oh, yes. Pero la interpretó mal. Dios la escribió. Pero el primero que empezó a malinterpretar las escrituras fue Satanás. En Génesis 3 del 1 al 7, vemos que Dios le dijo, ¿verdad? De todo árbol, le dijo a Adán, de todo árbol en el huerto vas a poder comer. Pero del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que comas, pues ciertamente morirás. Ciertamente, Satanás le dijo a Eva, ¿verdad? No moriréis. Si es cierto, le estaba diciendo una verdad a medias, porque no iba a morir. Ella comió y no murió. Yo no sé, un día estábamos platicando con nuestro hermano Luis, porque siempre hablamos. Fíjese, yo no sé si usted lo ha visto de esta manera. Cheque. Cuando Eva comió del fruto, en ese instante, si lo hubieran descubierto su desnudez, ¿cierto o no? Pero no, fue hasta que le dio a Adán. Entonces, dice la palabra, descubrieron que estaban desnudos. ¿Por qué cuando Eva lo hizo? ¿Por qué cuando Eva comió del fruto? No pasó. ¿Por qué? Porque al que se le había dado la palabra fue Adán como cabeza. Ciertamente, Satanás engañó a Eva. Pero Adán no fue engañado porque lo hizo con su conciencia. Exactamente. Así como Dios le dijo, no lo hagas, él lo hizo. Sí lo hizo. Satanás malinterpretó las escrituras, ¿verdad? Diciéndole a Eva, engañando a Eva, no moriréis. Porque ciertamente el día que comas, ¿verdad? Vas a saber lo que es el bien y es el mal. ¿Cierto o no le estaba diciendo una verdad? Pero una verdad a medias. Entonces, Satanás torció la interpretación. Otra escritura que podemos ver en Mateo 4:1, la tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador, y le dijo, fíjese, él le dijo palabras que están en la Biblia. Si eres hijo de Dios, tú tienes derecho a las bendiciones, tú tienes derecho a la ciudadanía, a la residencia que este país al cual tú has venido. Aleluya. ¿Cuánto lo creen así? Si tú eres hijo de Dios, tú eres dueño de las promesas, tú eres dueño de la palabra de Dios, donde dice que tú serás cabeza y no cola en tu trabajo. Si tú eres hijo de Dios, no me ríe, hermana. ¿A cuántos de ustedes le han dicho así? A ver, ¿qué Biblia estaba yo leyendo? Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, di la palabra por fe. Confiésalo.
que lo vas a tener. Si eres hijo de Dios, tú mereces un carro nuevo, una casa nueva, un sueldo de millonario. Aleluya, ¿cuánto lo creen así? ¿Cómo se parece, verdad? ¿O es mi imaginación? Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Usted imagínese con un hambre tremenda, después de haber ayunado 40 días. Jesús hubiera dicho, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del Rey, aleluya. Y ahora te voy a demostrar, Satanás, que estas piedras las voy a convertir de frente a tus narices en pan. Fíjese la actitud. Él respondió y dijo, con la misma palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrá, aleluya, para que no tropiece tu pie en piedra. ¿No le suena como algo así como muy parecido? Le estaba citando los salmos, le estaba citando la escritura. ¿Cuántas veces ha venido Satanás a tentarte? Si eres hijo de Dios, confiesa que este año va a ser el año de prosperidad. Si eres hijo de Dios, este año confiésalo, que tu familia se va a salvar. Si eres hijo de Dios. Fíjese que esta tentación, citando las escrituras, en el 4:7 Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Estaba diciendo una verdad Satanás ahí? Sí, porque Adán le había entregado la tierra, Adán le había entregado todo lo que Dios le había entregado a Adán, se lo había entregado a Satanás. Y Satanás se lo iba a devolver a Jesús. O sea, Jesús, ya no tienes que morir, ya no tienes que pasar por esto. Adórame solamente y yo te lo doy. ¿Cuántas veces venimos con una actitud, Señor, yo te adoro porque me das un carro, te adoro para que me sanes, te adoro para que me lleves, te adoro para que me des? No, hermano, a Dios no se le adora por recibir un beneficio, a Dios se le adora porque Él es Dios. Claramente la escritura aquí le dice una verdad a medias, una verdad torcida. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué es importante tomar la escritura tal y como el Señor nos deja? Número 1, anote ahí. Regla número 1. Se deben tomar las palabras en el sentido figurado. Se deben tomar las palabras en sentido figurado. Es decir, según el uso ordinario de la época en que se escribió. Y para esto vamos a Génesis 6:12. ¿Sentido qué? Figurado. Génesis 6:12. Vamos a ver una palabra
palabra que se usa en la Biblia y que muchas veces podemos tomarlo como una interpretación. Génesis 6:12. Y esta palabra dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Estas palabras de la regla número 1, que debemos de tomar las palabras en sentido figurado, es la palabra carne. Estas palabras son propiamente judías. En los tiempos de Génesis, la palabra carne se interpreta como ser humano y la palabra camino se interpreta como conductas o formas de vida. Es decir, miró Dios que he aquí que la tierra estaba corrompida porque toda la gente, todos los seres humanos habían corrompido sus conductas y su forma de vida. Entonces, estas palabras se conocen como hebraísmos, propiamente de los judíos, su idioma hebreo. Voy a poner un ejemplo, como nosotros los mexicanos hablamos de una manera que si venimos a hablar aquí, muchas veces no nos van a entender porque nosotros usamos muchos mexicanismos. Ejemplo, un mexicanismo que nosotros para decir, ya entendiste, decimos, ya te cayó el 20, ¿verdad? Nosotros como mexicanos lo entendemos. Otro mexicanismo que nosotros tenemos es decir, es que no tengo lana, es que no tengo dinero. Esos son mexicanismos que nosotros hablamos. Pues estas palabras eran interpretadas como eran hebraísmos en su originalmente judíos, palabras propiamente de los judíos. Entonces, en Lucas 14:26 dice la palabra del Señor: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. La palabra aborrecer del griego miseo significa amar menos. De esta mala traducción, como estábamos viendo que los indoctos tuercen, hay una secta llamada los Niños de Dios. Yo me puse a investigar un poquito acerca de lo que son los Niños de Dios, que ahora ese nombre se le cambió como la familia, la secta de la familia. Esta secta habla que tienes tú que aborrecer a tu mamá y a tu papá. Cuando entran a esa secta, olvídate. No tienes madre, no tienes padre, no tienes hermano, no tienes hermanas. Porque esta secta los lleva a vivir aislados de la comunidad. Tienen sus propios huertos, tienen sus propias iglesias, tienen sus propios conventos, tienen su propia forma de pensar. Las mujeres atienden a los alimentos, los animales. Los hombres se dedican a estudiar y a ayudar en las labores pesadas del campo. Ellos torcieron las escrituras. Pero si nosotros vemos en Mateo 10:37, dice de una forma más clara: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. La palabra aquí aborrecer, ¿verdad? Lo dice aquí, el que ama más, que es la palabra miseo, amar menos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como prioridad tenemos, sí, la familia es muy importante, pero nuestra prioridad, ¿verdad?, tiene que ser Dios. Dios antes de la familia, pero también la familia en Dios. Porque ellos cuando llegan ahí no conocen madre, ni padre, ni hermana, no se casan, ni si son casados uno vive por allá y otro vive por acá. No se permiten que vivan en cónyuges matrimoniales, no se puede. Entonces, hay que conocer estas expresiones en la época, ¿verdad?
Segunda regla. Tomar las frases o las palabras en el sentido que indica el conjunto de palabras que rodean la frase. Otra vez voy a leerlo. Tomar las frases o las palabras en el sentido que indica el conjunto de palabras que rodea la frase. Voy a leerlo otra vez más. Tomar las frases, las palabras, en el sentido que indica el conjunto de palabras que rodean la frase. Ejemplo, la palabra fe. La palabra fe, nosotros sabemos que es creer, confianza, certeza. Amén. Pero vamos a ver en Gálatas 1:23. Gálatas 1:23 dice: solamente oían decir a aquel que en otro tiempo perseguía a la iglesia, ahora predica la fe. Que dice, aquel que en otro tiempo nos perseguía, que en otro tiempo asolaba a la iglesia, ahora predica la fe. Aquí la palabra fe no se interpreta como creer o confianza. Aquí la palabra fe la interpretamos como doctrina del Evangelio. Y es la misma palabra fe, F-E, pero la interpretación que rodea la frase da otro significado. Esa es otra regla de la hermenéutica. La palabra fe aquí es la palabra con la doctrina del Evangelio. Vamos ahora a ver en Hechos 17:31. Anótelo, yo lo leo. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí la palabra fe tampoco la podemos interpretar como doctrina del Evangelio o como certeza, como creer. Aquí la palabra fe denota constatando algo o una prueba de que Él resucitó. Por un ejemplo, un abogado dice: yo doy fe de estas escrituras. O sea, doy fe. Da la palabra constatando que es cierto, verificando, ¿verdad? Entonces dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, de la predicación de la palabra de Dios, ¿verdad? Dando constatando que sí fue cierto, dando veracidad, dando fe, ¿verdad? En este caso de que sí habían pasado las cosas. Vemos también en Hechos 7:25 que dice: pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad. Aquí la palabra libertad se interpreta como salud o salvación, que es liberación del pecado y sus consecuencias, ¿verdad? La palabra salvación. Pero aquí la salvación es de salvarlo. Dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad, salvación por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Aquí está hablando, ¿verdad? De José, que dice que Dios le daría la salvación por él, pero ellos no lo entendieron así. Dice, ahora vamos a ver en Romanos 13:11, anótelo también. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. 13:11. Sí,
Romanos 13:11. Aquí la palabra salvación se interpreta como la venida de Cristo. Y esto conociendo que el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Salvación aquí se interpreta como la venida de Cristo. Entonces, vamos a ir a otra escritura en 1 de Timoteo 2:15. Y esta es la escritura que aquí también la palabra salvación, que significa lo que les había comentado hace un rato. 1 de Timoteo 2:15 dice: pero se salvará, hablando de la mujer, engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Aquí la palabra salvará significa del carácter sólido, de su testimonio. Aquí habla, dice, pero se salvará. La palabra salvará significa el carácter. Ahí le está diciendo si permanece en fe y amor. Esta es otra palabra que significa salvar, ¿va? Salvar. Entonces, aquí puedo entender, ¿va?, que no está hablando de una salvación, que Dios le va a dar la salvación, el perdón de pecados, por engendrar hijos. No lo es así. Por lo cual nosotros vamos y entendemos otra vez que hay indoctos que tuercen las escrituras y diciendo: hermana, usted se va a salvar si usted tiene hijos. Pero aquí la pregunta sería: ¿y qué de la estéril? ¿Se condenará? Entonces ahí no está un sustento bíblico. Entendemos que la misma Biblia es su propio intérprete. Aquí salvación habla de una conducta que permanezca en fe, que permanezca en amor, ¿verdad? Entonces seguimos. En Hebreos 2:1 vamos a leer, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Aquí, hermanos, si usted lee el contexto, usted se va a dar cuenta que está hablando, que nos habla de que no endurezcamos nuestro corazón, que no seamos duros, porque aquí salvación está hablando el mensaje, la proclamación del Evangelio. ¿Por qué usted podría perder su salvación si la salvación que Dios da la hizo una vez y para siempre? Ya nosotros hemos hablado en Romanos lo que significa la salvación. Porque la salvación de Dios no es endeble. No la podemos perder por cualquier cosa o cuántos pecados necesitamos para perder la salvación. En caso de que la perdiéramos, ¿cómo podríamos nacer de nuevo otra vez? Y aquí vamos a ver otras escrituras que nos van a mostrar sobre esto. Entonces aquí se interpreta como el mensaje o la proclamación del Evangelio. Mami, ¿puedes decir a Luis que le des tu mano? ¿Ok? Vale. Ok, seguimos, dice. En Efesios 2:8 vamos a ver ahora la palabra gracia. La palabra gracia es favor inmerecido. Todos sabemos que es la salvación es por gracia, algo que no merecemos. En Efesios 2:8 leemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces,
Aquí es algo, ¿verdad? Es un favor de Dios. Es un favor inmerecido. Ahora veamos en Hechos 14:3, que quiere vaya anotando las citas, que dice: por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. Aquí la palabra gracia se interpreta como la predicación del Evangelio, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, de la predicación del Evangelio. Entonces, la palabra gracia la podemos ver interpretada como favor inmerecido, misericordia y bondad, pero también como la predicación del Evangelio. Usted se va dando cuenta, hermano, que la palabra que nosotros vamos a hablarla, tenemos que ver qué es lo que lo está rodeando, porque lo que lo rodea cambia el significado de las palabras. ¿Sí lo entendemos así? Hasta ahí vamos bien. Si usted está hablando de la gracia, en algunos versículos se interpreta como favor inmerecido, otras veces como misericordia y bondad, y otras veces como la predicación del Evangelio. Entonces, cuando usted lea su Biblia, usted va a ver el contexto, lo que lo rodea, el texto, la palabra que lo rodea el texto para interpretarlo. Ok. Ahora veamos la palabra carne. Otro ejemplo. La palabra carne se interpreta como personas. Esta es una expresión meramente judía. Ezequiel 36:26 habla sobre de la palabra del Señor, que nos dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Aquí la palabra carne, ¿verdad?, está hablando del sentir, de la actitud dócil, la actitud tierna que se siente. Aquí está diciendo: quitaré de vosotros el corazón quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Nosotros no tenemos un corazón de piedra, ¿sí? Tenemos un corazón duro, en el cual a veces ni te entra ni la palabra, no te entra nada, ni el mensaje, no te entra nada. Pero dice que Él va a cambiar un nuevo corazón, una nueva naturaleza, una nueva actitud. Ahora te va a dar un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón que palpa, un corazón que permite, dócil, que pueda sentir. En otra escritura, en Efesios 6:12, también habla: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. O sea, imagínese usted peleando con un pedazo de bistec. No se puede. Aquí la palabra carne, ¿verdad?, también está hablando. Dice: no tenemos lucha contra persona. Aquí se interpreta como carne, como persona. No tenemos lucha con gente. Primera de Timoteo 3:16, anótelo. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí dice: fue manifestado en carne, fue manifestado en persona. Ahora vamos a ver la palabra sangre. Mateo 27:25. La palabra sangre, Mateo 27:25. Y respondió todo el pueblo y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aquí cuando iban a crucificar a Jesucristo, ¿verdad?, Pilato dijo: yo me lavo las manos, yo soy inocente de la sangre que se derrame de este hombre. Los que estaban ahí defendiendo sus creencias
Dijeron, nosotros vamos a asumir lo que significa. Nosotros asumiremos las consecuencias. Que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros. Y sus hijos. Aquí dice, sangre aquí se interpreta como asumir las consecuencias o que la culpa caiga sobre nosotros. Imagínese, sangre usted lo ve en diferentes términos. En Romanos 5:9, anote también, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí está hablando sangre en la muerte expiatoria de Cristo. Aquí sangre se interpreta como el acto, ¿verdad?, de llevar nuestros pecados, en la muerte, en su sangre. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por su acción, por su sacrificio, por él seremos salvos de la ira. Mateo 26:26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Claramente es de una forma espiritual, pero muchos, especialmente en la doctrina, en la enseñanza de los católicos, lo hacen de una forma literal, lo que ellos llaman como la subtransacción. La subtransacción es que la sangre, el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo y la hostia toma forma literal del cuerpo de Cristo. ¿Mateo qué dijo? Mateo 26:26. Ellos dicen, hacen cada día, cada domingo, cada que se juntan, hacen el sacrificio de Cristo. Lo recuerdan literalmente, como que si lo están crucificando literalmente. El Señor nos habla en 1 Corintios 11:23, dice Pablo, como yo recibí del Señor, que la noche que fue entregado tomó pan. Lo está hablando de una forma espiritual. Cada vez que os reunáis a comer de este pan y beber de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros cuando lo hacemos de una forma espiritual. No lo estamos haciendo de una forma literal. Esto se da una mala interpretación. Nosotros claramente lo vemos en las Escrituras. Cuando Jesucristo alimentó a 5,000 hombres y después de esto está en Mateo 16:19, esto está en Juan 6:54, cuando le dice, el que coma de mi carne y beba de mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí está hablando, ¿verdad?, de cuando alimentó a 5,000 hombres y después fueron y le buscaron y le dijeron, maestro, te buscábamos, ¿dónde estabas? Jesús les dijo, ustedes no me buscan, ¿verdad?, por la palabra, ustedes me buscan porque ustedes ayer comieron. Porque dice ustedes comieron, se saciaron. La palabra saciarse viene de una palabra griega que significa hartazo, que en el original es hartazo cuando se le da de comer a los animales, cuando los animales tragan y se hartan. Hartazo, esa es la palabra griega. Ustedes se saciaron. Los que le estaban hablando ahí le dijeron, este nos llamó vacas.
Y ellos se lo dijeron. O sea, tú nos diste, o sea, Jesús, o sea, Moisés le dio a nuestros padres el pan, el maná, sí, el pan. Y ahora tú vienes a darnos también el pan. O sea, te buscamos como rey. Aquí está la solución a nuestros problemas. Este nos va a liberar de Roma, este nos va a alimentar bien, nos va a bendecir. Pero ¿qué Jesús le dijo? El que comiera de este pan que yo le doy, que Jesús, que dice, él dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, el que come de mi carne y bebe de mi sangre. Aquí los fariseos dijeron, si ni siquiera cerdo comemos, mucho menos vamos a comer a este hombre quiere que lo comamos. Pero él lo estaba diciendo en un sentido espiritual. Esta regla de interpretación es la tercera regla de tomar las palabras en su contexto. Por eso es que vamos, en su contexto lo vamos viviendo. Pero aquí la palabra sangre del sacrificio, el que no participa en mi sacrificio. ¿Cómo nosotros participamos del sacrificio de Cristo? Por recibirle. Porque nosotros fuimos, como estudiamos ya en Romanos, nosotros fuimos hechos participantes con Él en el bautizo, en su sangre, en su muerte, su resurrección. Entonces, aquí entonces la palabra, ¿verdad? Que dice, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, el sacrificio del nuevo pacto. Ahora, vamos a ver la palabra llaves. Esta palabra de llaves la encontramos en Mateo 16, 19. Esta palabra, donde quiera que usted la encuentre en la Biblia, significa autoridad. Entonces, Mateo 16, 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuántos no han torcido esta escritura, hermano? Unos por torcerla dicen que San Pedro está allá arriba del cielo con sus llaves, porque se las dio él. Pero aquí se llegó a realizar esta autoridad cuando Pedro dio la predicación el día de Pentecostés, cuando les empezó a predicar el evangelio. Le dio las llaves del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Le dio la autoridad de predicar el evangelio. Eso significa, donde quiera que se encuentre en la Biblia la palabra llaves, significa autoridad. Entonces, vamos a la regla número 3, y aquí voy a terminar porque ya me pasé de tiempo. Está emocionante cuando estudia uno, ¿verdad? Y solo se la voy a dictar. Así que escriba la regla número 3. Tomar las palabras en su contexto. ¿Qué quiere decir esto? Hay que leer antes. Tomar las palabras en su contexto. Es decir, los versículos anteriores y posteriores para poder tener una correcta interpretación de las escrituras. Usted lee un versículo, usted tiene que leer qué dice arriba, qué dice abajo. Porque es fácil yo traer un versículo y predicarlo a como yo lo entiendo. Y no es así, hermano. La palabra de Dios, por eso se lee antes y se lee después. Tiene que leer antes del versículo y después del versículo por qué se está diciendo. Esta es la tercera regla de la interpretación. Y aquí entra en Juan 6:54, ¿verdad? Lo que les estaba explicando de que hay que leer por qué Jesús les estaba diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Los judíos eran escrupulosos en cuanto a la comida, ellos no comían cualquier cosa. Entonces, aquí lo vamos a dejar, para la próxima clase vamos a ver
lo que está en Mateo 18:18 sobre el atar y el desatar, que ha tenido muchas consecuencias sobre de que si hay que atar los demonios y cuántos nudos hay que hacerle para que no se nos suelte, ¿ok? Digo, vamos a ver si eso es, ¿ok? ¿Está bien? Entonces, pues aquí lo vamos a dejar. Cuando nosotros estudiamos la Biblia se nos va el tiempo bien rápido, así que pongamos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Señor, te damos gracias en esta noche. Tú nos has dado el privilegio, Señor.